En el video Caracas, ecos de modernización, te presentamos el proyecto País de Antonio Guzmán Blanco. Si no lo has visto, te invito a mirarlo, y para aquellos que comienzan en este canal, les invito a mirar las playlists donde encuentran una variedad de historias de Caracas. Entrando en este video, exploraremos la fascinante historia de los sistemas ferroviarios en Venezuela, un recorrido a través de los altibajos de una infraestructura vital que ha surgido y desaparecido en respuesta a las necesidades económicas del país. Desde la propuesta inicial de 1834 por comerciantes de Londres para unir Caracas con el litoral central, que fue rechazada, hasta la construcción del primer ferrocarril del país. Acompáñanos en este viaje por el tiempo que nos revela los desafíos y logros en la construcción de los caminos de hierro que conectaron a este hermoso país. A medida que avanzamos en nuestro viaje por la historia ferroviaria de Venezuela, encontramos un capítulo lleno de ambición y progreso: el surgimiento del ferrocarril inglés. En 1881, el presidente Antonio Guzmán Blanco tomó la decisión estratégica que cambiaría el rumbo del transporte en el país al firmar un contrato con el ingeniero inglés Robert Francis Fryer para construir un tramo de 37 kilómetros que uniría Caracas con el puerto de La Guaira. Imaginen el bullicio de los 2.000 trabajadores que se unieron a esta monumental tarea, impulsados por la esperanza y la promesa de un futuro más conectado y accesible. La expectación se palpaba en el aire cuando finalmente, el 25 de julio de 1883, el ferrocarril a vapor partió en un viaje inaugural, llevando a bordo a un elenco de figuras destacadas de la política, las artes y la intelectualidad de la época. ¿Pueden imaginar la emoción en el rostro de esos pioneros al ver cómo el humo se alzaba y el tren comenzaba su trayecto histórico? La red ferroviaria fue creciendo y en sus mejores años conectaba con tramos activos, destacándose la conexión desde Caracas, estación Santa Inés, hasta La Guaira, y la ruta desde Valencia, estación Camoruco, hasta el Puerto Cabello. Caracas, situada a solo 7 millas del Caribe, está inmersa en un entorno montañoso que representa tanto un reto como una oportunidad. Desde 1867, ingenieros británicos y estadounidenses se disputaban la ruta ideal, luchando no solo por el financiamiento, sino también por la innovación. Finalmente, en 1881, un grupo inglés se llevó el contrato, y así nació el ferrocarril La Guaira-Caracas, que se construyó sin cables, ni cremallera, ni piñón, marcando un hito ingenieril. Imaginemos la alegría de los primeros pasajeros al abordar las flamantes locomotoras traídas de Inglaterra, con una capacidad impresionante. Las locomotoras iban acompañadas de carros que no solo transportaban productos agrícolas, sino que también llevaban consigo a familias enteras en su trayecto hacia la capital. Sin embargo, el tiempo avanza y tras años de conexión y progreso, el sueño ferroviario se vio eclipsado por la necesidad de autopistas y carreteras. En 1957 se cerró este sistema, dejando resonar en el aire el eco de unas vías que unieron tantas vidas y sueños. Reflexionemos juntos sobre cómo la historia de este ferrocarril no solo es un relato de vías y trenes, sino un testimonio de la ambición y la fortaleza del pueblo venezolano, que siempre ha buscado formas de avanzar y conectar su vasta geografía. Y no dejes de compartir este video para que más personas conozcan esta fascinante historia, porque cada historia compartida es una oportunidad para despertar el interés por nuestro patrimonio y la rica historia que nos une. En nuestro recorrido a través de la historia del ferrocarril Caracas-La Guaira, llega un momento que nos sorprende y nos invita a reflexionar: la estación Zig-Zag, la joya de este sistema ferroviario. Era mucho más que un simple punto de partida. Este lugar, que se convirtió en el corazón del ferrocarril, albergaba las oficinas administrativas, un taller y una planta de electricidad. Imaginemos la ajetreada vida que allí se desarrollaba, un bullicio de actividad donde
tanto trabajadores y viajeros compartían sueños y anhelos. Aquí viene la primera sorpresa. Al lado de la estación Zigzag surgió un pequeño caserío que prosperó durante más de 50 años, una comunidad vibrante que lamentablemente se desvaneció por completo tras el cierre de la estación. Las casas fueron desmanteladas y la naturaleza recuperó su espacio, cubriendo lo que una vez fue un símbolo de progreso con su manto verde. El tren, que se inauguró con gran pompa el 25 de julio de 1883, fue un tributo al centenario del natalicio del Libertador. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. A medida que los vehículos de motor comenzaban a proliferar y el transporte por carretera se volvió más accesible, el ferrocarril no pudo resistir la competencia. El deslave devastador de febrero de 1951 fue el golpe final, y con la llegada de la autopista, el ferrocarril quedó sepultado como si nunca hubiera existido. Pero eso no es todo. Aquí está la verdadera revelación. El ferrocarril inglés, como se le conocía, no solo tenía una longitud de 36.5 kilómetros y contaba con 14 estaciones, con terminales de salida y llegada en La Guaira y Caracas, sino que también llevaba la huella de la innovación venezolana. El ingeniero Jesús Muñoz Tebar, fundador del Ministerio de Obras Públicas en 1874, ideó un ingenioso sistema de zigzags para escalar las empinadas cotas, evitando la construcción de casi 400 puentes que originalmente se requerían según el proyecto inglés. Un ingenio que no solo optimizó la obra, sino que marcó un hito en la ingeniería nacional. Así, al desenterrar esta historia, nos damos cuenta de que la vida del ferrocarril no solo fue una serie de viajes y locomotoras, sino un reflejo de la lucha por adaptarse a un mundo en constante cambio. A medida que revivimos estos momentos sorprendentes, nos damos cuenta de que todo lo que queda de ese vibrante pasado son las lecciones que nos deja y las oportunidades para seguir construyendo un futuro conectado. Y ahora dime, ¿qué te parece este relato? Déjamelo saber en los comentarios. Tu opinión es muy importante para mí y me encantaría saber cómo resonó esta historia en ti. Este no es cualquier ferrocarril. Sus vías se adhieren a las empinadas laderas de la montaña como si fueran enredaderas abrazándose a un muro de piedra. Con cada viaje, los trenes se deslizan y serpentean peligrosamente por el borde de los precipicios, brindando al maquinista una perspectiva que es tanto impresionante como aterradora. Puede ver directamente las ventanas del último vagón, con el abismo eterno a sus pies. Imagina estar allí, viviendo esta experiencia única. La vista desde el tren es un espectáculo inigualable, una mezcla sublime de mar, costa, playa y majestuosas montañas que deslumbran a cualquier viajero. Cuando el tren avanza resoplando en su camino hacia la capital, cada giro ofrece un nuevo respiro. Montañas imponentes que terminan en costas doradas y praderas verdes se despliegan ante nuestros ojos, creando un lienzo natural que parece sacado de un sueño. Al seguir el ascenso, el tren parece atravesar las nubes, que dejan una suave humedad sobre los árboles y las rocas, recordándonos que estamos en un viaje entre dos mundos. A lo largo del trayecto, grandes precipicios se asoman, desafiando la gravedad y nuestra propia percepción de peligro. Y justo cuando alcanzamos la cima de las montañas, un nuevo panorama nos recibe. El hermoso valle donde se asienta Caracas se despliega ante nosotros. Desde lo alto, se revela una ciudad diseñada con precisión, cortada por calles bien cuidadas, embellecida por numerosas torres de iglesias y edificios públicos. Las casas, con sus techos rojos, se extienden hasta los límites de la ciudad, concordando armoniosamente con los cafetales que se aferran a las faldas de las montañas. Esta vista es más que un simple paisaje, es el hogar donde muchas historias han comenzado y han sido vividas, un lugar lleno de vida y posibilidades. Antes de finalizar, debo decir que sé que aún muchos de ustedes no están suscritos al canal. Esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto y me ayudaría a seguir compartiendo historias fascinantes como esta.
Así que si disfrutas de este contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video. Tu apoyo marca la diferencia. Al cerrar este viaje a través de la historia del ferrocarril Caracas-La Guaira, hemos descubierto no solo un sistema ferroviario notable, sino un símbolo de la conexión entre la naturaleza y la ingeniería, que una vez trajo consigo progreso, sueños y prosperidad. Cada curva y cada vista desde ese tren nos hablan de un tiempo de innovaciones y esperanzas, y nos recuerdan cómo estos logros son parte de nuestra identidad venezolana, de nuestra capacidad para adaptarnos y avanzar. Aunque el ferrocarril ya no surca las montañas, su legado nos invita a valorar lo que hemos logrado y a imaginar lo que aún podemos construir. Si te ha gustado este contenido, no olvides compartirlo, porque juntos seguiremos explorando y aprendiendo sobre nuestra rica historia y el esplendor de nuestra tierra. Gracias por formar parte de esta travesía. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos. Comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros.